Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta entrevista le tenemos con nosotros a Monseñor Adolfo Canessín, es el obispo de la diócesis de Goya. Buenos días, Monseñor. Muy bien, buen día Fernando, un saludo enorme para vos y para todos los hermanos y hermanas con quienes podamos comunicarnos por este medio, que sé que llega a mucha gente, así que un abrazo y un buen día para todos. Bueno, te agradezco mucho tu predisposición, bueno, tu tiempo, que sabemos que es poco, para esta entrevista. Así que vamos a comenzar preguntándote, Padre, ¿cómo vos te presentarías a los hermanos? ¿Qué podés decirnos de vos en estos años de sacerdote, ahora de obispo? Alguna vez supe escuchar, Fernando, esto: hablar de uno mismo es vanidad, Claro, pero contar de la obra de Dios en uno es dar testimonio. Así exacto, que lo que yo pueda decir, quiero que sea un testimonio, para no caer en el pecado de la de la vanidad, vanidad, sino que quiero que sea testimonio de la obra de Dios en mí. Y la primera obra de Dios en mí es que me soñó y me pensó desde la eternidad, como dice la Biblia, con amor eterno. Yo eso lo creo, lo he rezado mucho, muchas veces, con el Salmo 138, 139, ha sido objeto de mucha oración en mi vida, el saberme amado, pensado, querido, soñado por Dios. Y siempre dije, soy el tercero de los 5 hijos que tuvieron mis padres. Yo no sé si papá y mamá, Pedro y Carmen, mis padres, sí, hubieran querido un tercer hijo. Papá, que no sé si ellos me soñaron o no. Lo que sí, que pero cuando se Dios, supieron embarazados me recibieron. Entonces, Dios me soñó, me pensó, me dio la vida a través de mis padres, en una fecha que después descubrí que era una festividad litúrgica hermosa, la fiesta de la Anunciación. Iniciativa de Dios, respuesta de María. Y eso creo que empezó a marcar mi vida. Y a los pocos días de haber nacido, ya mis padres y mis padrinos, todos han nacido a la vida eterna, los 4, previo fallecimiento, ¿verdad? Porque el nacer implica partir. Ellos sí, partieron, por eso nacieron. Y me bautizaron a los 8 días, un 2 de abril, y me bautizó un padre franciscano, Francisco Palazzi, sí. alias Pancho Rillera. Esto marcó mi vida, que Dios me haya adoptado por hijo, después de haberme hecho su imagen y semejanza, a través del amor fecundo de mis padres. Así que con esto empecé a responderte lo que vos me acabás de preguntar, ¿verdad? Sí. Este, ¿Y cuándo recibiste así como ese llamado o percibiste que Dios te llamaba a la vida consagrada, a la vida de sacerdote? bueno, mirá, en mi historia, después de este acontecimiento, Sí, de recibir la vida humana, la vida cristiana, yo nací y me crié en la zona rural, en el campo de de Formosa, Formosa. colonia San Antonio. A los pocos años, mis padres vinieron al pueblo. Formosa era un pueblo pequeñito, hoy tiene más de 300.000 habitantes, se convirtió en una ciudad grande. A los 10 años recibí mi primera comunión de manos de otro fraile, padre Gerardo Bonet. A los 10 años fui confirmado, a los pocos días de haber recibido la primera comunión, el cuerpo y la sangre de Jesús. Me confirmó otro franciscano, el Monseñor Pacífico Escocina. Así que a mí me une mucho el afecto y el cariño y la historia a la Virgen del Carmen, porque allí recibí los sacramentos de la Sí, iniciación cristiana, y a la comunidad franciscana, franciscana. los frailes. Los Por eso frailes menores, yo elegí como la, signo la tau, Tau. como signo de minoridad, ¿verdad? Sí, Y como distintivo franciscano. Cuando me convierta, tendré el estilo de Francisco, pero la conversión está en camino. ¿Cuándo recibí esto del llamado? A los 14 años ingresé a un grupo juvenil que marcó mi vida. sí, Yo vivía por jurisdicción dentro del barrio San Martín, que sería el barrio centro, pero hice toda mi vida de adolescente en el barrio San Miguel,
que Ahí está en la capital de Formosa, o... anexo al barrio San Martín, en Sí, Formosa. sí, Y en una capillita, en un grupo de jóvenes que me marcó la vida del año 72 hasta que me fui al seminario. Allí empecé a explicitar esto del llamado. Fue algo tímido primero, muy tímido. En esa época casi nadie hablaba del camino vocacional, la iglesia había salido de esta crisis que fue para bien el Concilio Vaticano II. En el sí, mundo habían dejado alrededor de 5.000 sacerdotes. No se hablaba mucho del tema de la vocación. Yo empecé a hablarlo en el grupo, me supieron preguntar el padre Aldo Lucífora primero, franciscano, párroco franciscano, el segundo párroco franciscano, Abel Filipí, que hace poco vivió su Pascua de este mundo al Padre, sí. mientras que Aldo todavía vive, gracias a Dios, en este mundo. Ellos supieron preguntarme si Dios te llamara, y yo le dije, yo diría que sí, pero no entendía mucho de ese tema, ¿verdad? Fue Claro, algo muy natural, seguí estudiando en la escuela secundaria, me recibí de técnico electromecánico en el año 77, experimenté lo que es el afecto, el enamoramiento, supe establecer varias relaciones afectivas muy bonitas, y creo que Dios se valió de la iglesia, del grupo juvenil dentro de la iglesia, de mi familia y sí. de las vinculaciones afectivas, los noviazgos preciosos que he tenido, yo por lo menos lo valoro así. Dios se valió de todas esas mediaciones para explicitar su llamado a la vida sacerdotal. Año 79 hicimos la primera peregrinación de los jóvenes del NEA a Itatí. Me Sí, tocó estar gestando esa experiencia y caminando por primera vez. Año 80 camino por segunda vez a Itatí, pidiéndole a la Virgen que me ayude a tomar una opción. Y porque ya llevaba varios años en esa vinculación afectiva con la chica con quien compartíamos el afecto, algo muy bonito, muy lindo, siempre dentro del mismo grupo de jóvenes. Y caminando a Itatí se explicitó este ese llamado llamado. y las ganas de responder. Eso fue septiembre del año 80. En febrero del año 81 yo ingresé al seminario de Tucumán como queriendo responder a ese llamado. Por supuesto, para hacer esto tuve que cortar todos los vínculos afectivos, vínculos laborales, y bueno, sorprendí a todo con esta Decisión, respuesta, la que respuesta. muchos venían con esta decisión, que muchos venían vinculándola. No entendía gran cosa, pero tenía en lo interior una certeza que me daba paz. Después descubrí que en la Biblia se dice en la carta a los hebreos que la fe es la certeza de las cosas que no Que se no se ven. ven. Eso vino después, Fernando, pero la experiencia vino antes. Qué bueno. Después, así como en el camino ya sacerdote, también sabemos que fuiste el rector de- del seminario menor acá, mayor, perdón, de acá del NEA, el seminario de la Encarnación. ¿Cómo pudiste, cómo llevar adelante ese acompañamiento con los futuros sacerdotes, seminaristas? Me parece que es Bueno, una linda experiencia también. el Señor cuando llama, dentro del mismo llamado, te vuelve a llamar. Entonces uno tiene que procurar descubrir como una vocación dentro de la propia vocación. El Señor me regaló la gracia de estar 3 años en la primera parroquia, 7 años en la primera parroquia María Madre de la Iglesia, 7 años en la segunda parroquia Sagrada Familia. Luego el obispo me envió a la catedral como párroco de la Ahí en Iglesia Formosa, Catedral, todo, ahí en Formosa. Toda mi vida ministerial lo hice en Formosa. Allí estuve 8 años. En esos años que estuve en la Catedral de Formosa, sí, abrí las puertas para que entre la comunidad de convivencia, convivencia se con empieza a Dios. reunir allí en la catedral. Qué bueno. Acompañaba yo la renovación carismática católica y también la comunidad de convivencia. En esos años empecé a conocer más de cerca. Y estando 18 años de cura en Formosa,
fue cuando Dios me llama a través de los obispos del NEA a este servicio que me descolocó, ser rector del seminario interdiocesano La Una Encarnación. encarnación. Ahora bien, Dios llama no al que tiene los talentos, a quien llama lo capacita. Y Dios en su pedagogía paciente me fue capacitando y viví 6 años hermosos de rector con un equipo donde éramos 7 curas, cada uno de distintos lugares. En lo cronológico yo era el más viejo de todos, y eso me daba una ventaja de conocer a todos los demás muchachos, con los cuales formamos un lindo equipo de formadores, y estuve 6 años, hasta que en el 2011 terminé mi servicio, me devuelven a Formosa, el obispo me destina a otra parroquia, San Francisco, y a los 3 años de estar allí, un nuevo llamado que me vuelve a descolocar, que fue el llamado que me trajo para Goya, donde estoy ahora con este servicio, intentando servir desde mi condición de obispo. Padre, recién hablaba un poco de la fecha que ha sido importante para tu vida, el 25 de marzo. Yo sé por otras entrevistas o por otros momentos que vos comentaste que también un 25 de marzo creo que te ordenaste, un 25 de marzo te ordenaron episcopalmente. ¿Cómo fue eso? Exactamente, Fernando. Esa es una providencia bellísima, Es una bellísima, providencia, ¿sí? que yo tengo que agradecer muchísimo y ser capaz de valorar esa providencia. Si soy capaz, y en esto te pido que recen a todos los hermanos que van a ver el video, que puedan rezar por mí, para que valore la providencia y que sea capaz de corresponder. Mi correspondencia es imperfecta debido a mis fragilidades y pecados, que tengo que superarlo para responder con más plenitud. Tenía 30 años, yo entré a los 22 años al seminario, egresé a los 29, podía haberme ordenado en diciembre del año, cuando egresé en el 87, pero le pedí al obispo esperar un poquito y ordenarme en la fecha de mi cumpleaños, no pensando en mí, pensando en esa festividad En esa litúrgica. festividad, claro. Yo vuelvo a repetir, iniciativa de Dios, respuesta de María. Pasaron los años, 27 años de cura, 57 años de vida, ya no me cocinaba en el primer hervor, ni con una olla a presión Claro. siquiera, y bueno, un nuevo llamado. Y nuevamente la providencia, porque la iglesia me permite esto, cada vez que nombran un obispo le dan 3 meses de tiempo para ordenarse dentro de ese lapso. A mí no me alcanzaban los 3 meses, pero solicité al señor nuncio apostólico, dando los argumentos de que aquí en la zona nuestra el verano es muy agresivo, imposible pensar nada, y sobre todo pensando en el 25 de El marzo. 25 de marzo. Y nuevamente la providencia me permitió nacer a la vida humana un 25 de marzo, ser ordenado presbítero otro 25 de marzo y consagrado obispo. Y allí es donde acuñé una frase, Fernando, Sí, que la voy repitiendo mucho, mucho porque a mí me ayuda con la esperanza de que le ayude a la a gente. las demás. Cuando Dios y el hombre se ponen de acuerdo, ocurren maravillas. Qué Cuando maravilla. Dios y el hombre se ponen de acuerdo, ocurre maravilla. Dios y María se pusieron. La maravilla es Jesús. Y en mi vida está esa providencia que yo tengo que agradecer enormemente, y en la eternidad lo seguiré agradeciendo, como un detalle del El amor amor de de Dios. Dios para conmigo, del amor de Dios. Así que te agradezco que me des la posibilidad de decir esto porque vos me lo recordaste, ¿no? Sí. Y padre, en estos años de obispo, ¿qué maravillas Dios hizo o pensás que hizo en tu lugar, en donde vos estás? Bueno, mirá, yo creo que yo pude observar muchas, ¿verdad? Que a mí me han enriquecido. Ojalá que a la gente le hayan enriquecido, Claro, que es lo sí, importante. es lo importante. Este mismo recorrido, por ejemplo, de cambio de destinos pastorales, ¿viste? Ser vicario parroquial, luego ser párroco en 3 ocasiones,
ser rector del seminario, ahora estar en este servicio como obispo. Todo esto a mí me va enriqueciendo muchísimo. Ojalá que yo sepa capitalizar toda esta experiencia para poder responder y corresponder al Señor, y que esa correspondencia al Señor se traduzca en servir a la iglesia. Yo por eso elegí como signo la tau, porque entiendo que es el signo de minoridad y lo puse en todos mis signos episcopales, ¿verdad? Qué Lo bueno. puse en Un el panillo. anillo episcopal, en el pectoral, en el bonete, que es la mitra, en el báculo, como para que me recuerde en todo momento que desde una actitud de minoridad, esto abrevé, lo bebí yo en los franciscanos, ¿verdad? Claro. Si bien yo no soy de la orden franciscana, pero Pero los te siento formaste muy con mío el ellos. espíritu. Te Exacto, formaste con mamé ellos. mucho allí, ¿no? Claro, sí. Entonces, yo creo que y después hay muchas otras maravillas, ¿cierto? En el camino de la vida, Dios me permitió, primero Él me regaló la gracia de tener una amplitud de corazón hacia las distintas espiritualidades, hacia los distintos carismas, descubrir que todo carisma es un don del Espíritu para la iglesia, para enriquecer la iglesia, todo carisma. Y Dios me dio desde el principio la gracia de tener esa apertura. Esto quizás se deba a la hermosa experiencia de parroquia que tuve siendo adolescente. Estaba en un grupo de juvenil que te había mencionado, Sí, sí, sí. pero una experiencia de iglesia, de eclesialidad, donde en la iglesia caben todos los carismas. Eso me permitió desde el inicio valorar, recibir, celebrar. Aparte, los distintos obispos me fueron encomendando tareas en distintos servicios eclesiales, lo cual hoy como obispo y pastor me permite tener una actitud de apertura Hacia a todos. todos los que solicitan ingresar a la diócesis en el tiempo oportuno, entre ellos la Seguramente. misma comunidad La de misma convivencia, comunidad. ¿cierto? Cuando estuve en la diócesis de Formosa, bueno, primero conocí la experiencia de la comunidad de convivencia, hice convivencia con Cristo, con Pablo, tuve la gracia de conocerlo al PA, estar con el PA, ¿verdad? De conocerlo personalmente. Avancé en el camino de la espiritualidad de la convivencia, luego no logré terminar, lo interrumpí, siempre tengo la posibilidad de continuar y terminar la experiencia. Tuve la posibilidad de asesorar a algunas. Algunas Eso me ha convivencias. enriquecido mucho, me ha enriquecido mucho. Qué lindo. Eh, y luego he aconsejado como rector, no a la totalidad del seminario, pero sí en particular cuando charlaba con algún muchacho y veía que había afinidad, le decía, mirá, si bien vos tenés un carisma, el clero diocesano tiene su espiritualidad propia, una espiritualidad plena, pero esto puede enriquecer este aspecto y el otro, y a muchos seminaristas Pudieron aconsejé y hacer las acompañé convivencias. en hacer las convivencias. Y le decía, Claro. una cada año. Entonces, en 8 años podía hacer la tanda de De convivencia que va a convivencia. enriquecer Su tu ministerio. espiritualidad de clero diocesano, ¿cierto? Eso lo tengo y gracias a Dios aquí en la diócesis de Goya, gracias al padre Ariel Jiménez que comenzó a hacer la experiencia, él fue acompañando, gracias a Dios va empezando a Tomar tener esta forma. presencia y va enriqueciendo la vida Claro. diocesana. Qué bueno. Padre, no te quiero quitar mucho más tiempo. Yo te pediría, así como para ir finalizando, algún mensaje para los que somos miembros de la comunidad Convivencia. Vos conocés a muchos de hermanos de Formosa, acá de Corrientes, pero esto lo van a ver muchos hermanos de otras partes del mundo inclusive. Así que, ¿qué podés decirnos a los miembros de la comunidad Convivencia con Dios? Cómo no, con mucho gusto, Fernando. Y con eso le vamos cerrando. Sí, Te agradezco porque vos me vas, sí, sí. cierto, ayudando a avanzar en el diálogo y a no monopolizar el diálogo. ¿Qué le diría? Siéntanse destinatarios de un don, un carisma del Espíritu a través del PA para la comunidad.
Valoren este don, valoren este carisma. Y la valoración del carisma jamás les tiene que llevar a encerrarse, porque todo carisma es un don del Espíritu para la Iglesia. Incluso el magisterio de la Iglesia, sobre todo la actual, justamente insiste en esto, que la veracidad, la autenticidad, lo genuino del carisma se manifiesta en la eclesialidad al servicio de la De la Iglesia. iglesia. Allí es donde se manifiesta. Esta apertura a lo eclesial no empobrece, sino que al contrario, enriquece y desde el carisma se aporta a la Iglesia, porque la Iglesia es la depositaria y destinataria de la totalidad de Los los carismas. carismas. La Iglesia, ¿verdad? Entonces, esta nota de eclesialidad es importantísima, es bellísima y es necesaria, y es un signo de autenticidad del carisma como tal. Entonces, eso le diría, aprecien, valoren este carisma precioso, ¿verdad? Donde está incluido la parte carismática, el aporte de lo jesuítico en la estructuración del contenido y de las convivencias, Sí. en cuanto a las enseñanzas, y el aporte de la espiritualidad carmelitana en la apertura a la vida contemplativa. Hasta allí avancé yo en el conocimiento del carisma, así que puede que me haya quedado corto porque a lo mejor hace rato no lo profundizo, pero hasta allí yo lo descubrí, Lo ¿cierto? esencial lo está mencionando. Lo esencial lo está Así, mencionando, así que. bueno, así que me alegro, porque hasta Padre, allí es lo que yo había descubierto, Fernando. qué bueno, qué Entonces, bueno. eso es lo que le diría, ¿verdad? Y a seguir, y por otro lado, que la vivencia de este carisma a través de esta herramienta de las convivencias siempre sea, la sigan ofreciendo, porque la Iglesia evangeliza por seducción, por atracción, por contagio. Cuando la totalidad de la Iglesia veamos la intensidad con la que se vive en la experiencia de la comunidad de convivencia, eso va a seducir, eso va a contagiar, eso va a atraer, porque eso enriquece. Así que hasta allí yo le diría. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, pero te quiero pedir que nos des tu bendición de obispo a todos. ¿Cómo no, hermano? Con mucho gusto. Por intercesión de la Santísima Virgen de Itatí, patrona de la diócesis de Goya, en la cual me encuentro, patrona de Corrientes, patrona de todo el nordeste argentino, desde el NEA para el mundo entero. La bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Un abrazo grande, grande, grande para vos, Fernando, y para todos los hermanos de la comunidad de convivencia con Dios. Gracias por tu tiempo, gracias por tu predisposición, por tu paciencia. Y bueno, vamos a orar por tu ministerio, por tu vida pastoral, por tu comunidad. Y bueno, ese es nuestro compromiso, Padre. Un gran abrazo desde mi lugar y un abrazo de todos mis hermanos de comunidad.